Agradecer las extraordinariamente amables palabras de don Vicente y la invitación a este ciclo de conferencias. Para mí es un auténtico honor poder pasar esta tarde con todos ustedes, los que están aquí y también los que están siguiéndola a través de Zoom, porque estoy plenamente convencido que nuestra civilización necesita de una vacuna que es la cultura clásica. Y es necesario que instituciones como el Ateneo, necesario, bueno y loable, que instituciones como el Ateneo tomen esta bandera de reivindicar los estudios clásicos y el conocimiento de nuestra antigüedad grecorromana, porque es una de las patas fundamentales, o las dos patas, pudiéramos ver un trípode, junto a la cultura judeocristiana, por supuesto, la tradición clásica, Grecia y Roma, forman nuestro ADN. Y todo lo que sea la vivencia, el conocimiento, la divulgación y el estudio de ello nos enriquece como sociedad. Más aún en el contexto que vivimos, donde no pararse es un acto de heroísmo y de arete, como dirían los griegos, de auténtica virtud, en el sentido más noble y más filosófico del término que podría utilizar perfectamente un Aristóteles. Yo tengo ante mí una joya ampliamente reconocida en la antigüedad que nos mantiene de la anterior comunicación, la magnífica comunicación de Adolfo Alonso. Nosotros nos mantenemos el espacio geográfico, apenas nos movemos unos cientos de kilómetros, desde el actual Cairo a la costa mediterránea, pero viajamos aproximadamente 2 milenios, siglo arriba, siglo abajo. Nos movemos, como ven, de las pirámides de Giza al faro de Alejandría, en un recorrido que quería que tuviéramos esto, que le seguirá acompañando hacia Asia Menor, Mesopotamia y Grecia. Ahí tienen dos imágenes contrapuestas. A la izquierda pueden ver el lugar exacto donde se elevaba el faro de Alejandría, ocupado desde, veremos, finales del siglo XV, por esa fortificación que evidentemente se nutrió generosamente de los sillares del faro. Pueden ver ya la situación de una isla que forma parte de una isla bastante mayor, la isla de Faros, y a la derecha una infografía con la reconstrucción más popularizada. A mí me hace gracia porque incluso en libros de divulgación infantil, como los que utilizan mis hijos, a los que les dedico, y a mi sufrida mujer, a los que les dedico esta comunicación, es la imagen popularizada que hoy intentaremos poner un poquito en cuestión. ¿Qué tiene esto de verdadero? ¿Qué tiene esto de imaginativo? ¿Qué podemos profundizar? El esquema es muy amplio. Yo voy a intentar que nuestra ponencia pueda tener 3 partes. Soy incorregible a la hora de alargarme, así que intentaré controlar el tiempo. Sobre todo la primera parte, que para mí es importante por situarles en el espacio de Alejandría, sin la cual no existiría el faro. Yo me atrevería a decir que la maravilla del mundo antiguo era Alejandría, y el símbolo físico de todo lo que había detrás de Alejandría era su faro. Pero no se puede entender una cosa sin la otra. Después le dedicaremos el máximo tiempo al edificio. Cómo un historiador de la antigüedad, un ingeniero interesado en la construcción en la antigüedad, porque distintos especialistas se acercan al mismo monumento, intentan reconstruir lo que sencillamente no existe. Y finalmente intentaremos entrar en una interpretación en la que veamos la trascendencia del edificio en el mundo romano, en el mundo contemporáneo, y que tengamos en el mundo islámico, en la arquitectura islámica, y aterrizar con una pequeña conclusión final, que espero que sea de su enriquecimiento. Y es muy interesante y espero que podamos tener un turno de preguntas generoso y que yo pueda estar a la altura de tan respetable auditorio. Con todo esto,
La primera cuestión a la que tenemos que hacer, tal y como les decía, este punto primero general, es Alejandría, fundación, emporio y capital de la corte lágira. Alejandría tiene un origen muy claro. Es una decisión política, estratégica y civilizatoria de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en 332-331 a.C., decide fundar una ciudad. Y si me lo permiten, como el hombre, con todo respeto, tenía una autoestima bastante elevada, le puso su propio nombre, de la misma manera que haría a continuación. No fue ni el primero ni el último. Pompeyo Magno lo hizo con nuestra Pamplona, con Pompeya de Italia, y algunos líderes soviéticos lo intentaron en Stalingrado y demás. Pueden ver que es una continuidad histórica muy interesante, siempre haciendo referencia a Alejandro, que vemos una de las facetas suyas aquí como civilizador. Además, sabemos por las fuentes, especialmente por Arriano, que es probablemente la fuente más fidedigna. Aquí abro un pequeño paréntesis. No contenemos fuentes históricas contemporáneas a Alejandro, sino siempre me voy a referir en general a epítomes, resúmenes muy posteriores en el tiempo que bebieron de historiadores contemporáneos cuyas obras sencillamente se evaporaron, tanto en el incendio de la Biblioteca de Alejandría como en la no copia de muchos libros que se hacían en papiro. Tengan en cuenta que el papiro era una sustancia que apenas sobrevivía a los 100 años de antigüedad. Como decía, Arriano nos indica, y voy a intentar aquí ser muy ágil, que Alejandro se interesó no solo en la fundación, sino que él mismo, he querido aquí que vean una comparativa entre la foto por satélite de la región y de la ciudad en la antigüedad y la reconstrucción. Alejandro se interesó no solo en la ubicación de la ciudad, que estamos hablando de la parte occidental, oeste del delta del Nilo, junto a lo que se conoce como la Boca Canópica, por cuanto ahí estaba la localidad de Canopo. No sé si alguno tiene conocimientos de historia contemporánea, pero ahí se libró una de las grandes batallas de las guerras napoleónicas, la bahía de Abukir, donde el almirante Nelson hundió a la armada francesa. No iba a cualquier lugar Alejandro. Un lugar que, como ahora comentaremos, tenía una posición absolutamente estratégica de comunicación entre el Mediterráneo, el Nilo, como veremos, Mar Rojo, Océano Índico, etc. Es decir, un punto tricontinental. Es interesante que tengamos en cuenta que la ciudad de Alejandría no se funda ex nihilo, de la nada. Los historiadores antiguos coinciden, y ahí Estrabón es fuente fidedigna por determinados datos que da, como dataciones en calendario egipcio y demás, por tanto parece que utilizó fuentes antiguas. Lo que les estaba diciendo, que existía una localidad anterior denominada Racotis, por cuanto la isla del Faro era uno de los pocos puertos naturales y seguros de la costa mediterránea de Egipto. El satélite engaña. Cuando uno ve desde el satélite la costa de Egipto, parece una costa maravillosa. Podemos imaginarnos algo parecido, con todo el respeto, a Pinedo y demás, que ha sido un fondeadero natural extraordinario, pero es una costa muy compleja. Arrecifes, bancos de arena, vientos, corrientes marítimas, muy compleja y con muy pocos abrigos, longitudinal, arenosa y demás. El Faro, la isla del Faro, porque entonces, aunque ahora la vean como una península, era una isla, no una península, era uno de los pocos abrigos naturales y junto a uno de los canales que comunicaban la zona desde la Boca Canópica con el Nilo, etc. Es muy complejo, y en esto es importante que nos centremos, es muy compleja la arqueología de Alejandría. Alejandría es una tragedia a nivel de patrimonio. Es una ciudad que ha sido maltratada por infinidad de terremotos en el último milenio. La cota del nivel del suelo ha descendido entre 4 y 6 metros. Buena parte de los monumentos, los palacios y demás estaban en la zona costera, están todos hundidos. Pero es que además, a partir de mediados del siglo XIX,
del Jedibato de Egipto, recuperó todo su prestigio comercial como gran puerto comercial de Egipto. Y entonces sistemáticamente se ha destruido, se ha removido todo el sustrato arqueológico y se ha reconfigurado la línea de costa. De manera que es muy complejo ubicar, situar los restos arqueológicos. Luego vamos a situarnos. La época fundacional de Alejandría, que vamos a ver que es tan importante a la hora de situar el faro. Nosotros sabemos que Alejandro Magno deja, para que nos situemos, Alejandro Magno tiene una carrera absolutamente fulgurante, asciende el trono, ahora espero que la memoria no me falle, 333 a.C., muere 323 a.C. En apenas 10 años, él hereda una Hélade unificada bajo su padre, Filipo de Macedonia, un genio, en todos los sentidos. Él hereda una Hélade unificada, pero levantisca, y crea un ideal que, con todo el permiso, es muy similar al que luego encontrará la Europa occidental de las cruzadas. Un ideal que nos una, el imperio persa. Este Alejandro no visita Egipto por turismo, sino que visita el santuario de Amón, es coronado en Menfis faraón y como imprenta deja Alejandría, lo que les decía, 332-331. No la deja al mando de lo que era, por así decirlo, su ministro de finanzas, Cleómenes de Naucratis, que va a ser el administrador y, por así decirlo, el gobernador, mutatis mutandis, de la satrapía de Egipto, dentro del imperio euroasiático de Alejandro. A la muerte de Alejandro en 323 a.C., para que nos haga una situación, cambia el mundo. O mejor dicho, el mundo había cambiado y se dan cuenta a la muerte de Alejandro, porque su inmenso imperio euroasiático, greco-persa, es dividido entre sus generales. A partir de Lagos, de su descendiente Ptolomeo, se crea un reino helenístico en Egipto, que va a ser el más dilatado en la historia, del 323 al 30 a.C. ¿Les suena Marco Antonio, Cleopatra, Liz Taylor? Bien. A la muerte de Alejandro, este Egipto helenístico va a ser, para eso tiene la línea del tiempo, asumida por Ptolomeo I Sóter, el apelativo El Salvador. Y se establece una continuidad dinástica durante aproximadamente casi 2 siglos y medio, que nos llevaría hasta Cleopatra VII. Bien, lo que a nosotros nos interesa decir es que desde un momento muy temprano, posiblemente ya en torno al 320, Ptolomeo I desplaza la capital tradicional de Egipto, Menfis, a Alejandría. Y además este gobierno griego, de unos monarcas griegos que eso sí asumen todo lo que es el ropaje tradicional, se ve acompañado por una concepción muy clara de Alejandría como corte y emporio. Alejandro había elegido la fundación de Alejandría por su ubicación como nuevo centro neurálgico, comercial y cultural del Mediterráneo. Los lágidas, esta dinastía formada a partir de Ptolomeo I, la convierten en una corte extraordinariamente lujosa. Y deben tener en cuenta que es muy importante en la cultura la civilización, porque a través de su evergetismo, nombre que viene del tercer miembro, Ptolomeo III Evergetes, la ciudad fue dotada no solamente de grandes palacios, santuarios y distintos monumentos, sino de instituciones de cultura, con mayúsculas. El museo, la biblioteca. Y además, el propio Ptolomeo I ya se encargó de legitimar su puesto, haciendo traer a Alejandría el cuerpo de Alejandro Magno en un magnífico monumento, el Sema o Soma, que no conocemos, en fin, un sarcófago de oro que luego lo hicieron de alabastro, etc. En ese ámbito tan importante nos encontramos a Alejandría.
Esto que tienen aquí delante es una representación arqueológica de Alejandría. Si se dan cuenta, aquí no hay calles, lo único que hay son puntos. Todos estos son distintos lugares, lo tomo del libro de Fraser de 1972, una monografía excelente sobre la Alejandría de estos siglos anteriores a la dominación romana. Y si ven, prácticamente no hay nada más que ubicaciones, necrópolis, el Serapeo, barrio, tal, no sé qué, barrio judío probablemente, barrio griego, barrio... Otra cosa es que a partir de aquí, con la descripción fundamentalmente de las fuentes literarias y sobre todo de Estrabón, ¿quién es este Estrabón del que tanto me refiero? Estrabón era un geógrafo griego profundamente metido en lo que ahora llamaríamos el establishment romano, que visita Alejandría en el último cuarto del siglo I a.C. Y él nos da una imagen absolutamente maravillosa, posiblemente el cuadro más pintoresco que tenemos, de cómo era Alejandría. A partir de aquí pueden ver una traza de un urbanismo muy desarrollado, de calles rectas. Pueden observar, digo para aquellos que se creen que los romanos inventaron el urbanismo, no. Los romanos tuvieron grandes maestros. Pueden ver dos grandes avenidas que se cruzan en ángulo recto, avenidas que debemos tener en cuenta que en algunos casos llegaban a los 30 metros de anchura, con un tráfico rodado muy importante. Para que nos situemos, aquí tienen una representación un poco más amplia. El área más... la antigua isla de Faros, la ven situada, había sido unida desde el primer momento a través de un canal de comunicación, el Heptastadion, es decir, un canal que medía 7 estadios, aproximadamente 1.300 metros, había sido unido a la costa, distribuyendo dos, realmente eran más, dos grandes puertos. El puerto occidental, también conocido como el puerto antiguo, porque aquí se ha demostrado que existen unos puertos, es decir, el hecho de que existen construcciones y puertos de época de Ramsés II y probablemente épocas anteriores, y el puerto oriental, donde se situó todo el complejo palaciego de los monarcas lágidas, desde Ptolomeo I a Cleopatra VII. Sobre todo se situaban en, si lo ven a la derecha, en un espacio, perdonen, un espacio, aquí te quiero esta reconstrucción, una península alargada que está a la derecha, de la que apenas queda una finísima sección. En esta zona se situaba tanto el museo, la biblioteca como los palacios. Y enfrente de ello pueden ver la situación, la ubicación del faro de Alejandría. Bien, intentando avanzar, porque aquí me gustaría explicar muchas cosas, pero el tiempo apremia, nos interesa mucho tener en cuenta, bueno, primero reivindicar que para que nosotros hayamos llegado a esta concepción, ha sido necesario, por una parte, las fuentes clásicas, como les decía, Estrabón, y la arqueología subacuática, sobre todo desde los últimos 100 años. Aquí hay nombres propios como el de Gaston Jondet, el de Kamel Abul Saadat, Honor Frost y más recientemente Jean-Yves Empereur, que han hecho una labor absolutamente titánica y en contextos muy complejos. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que hicieron especialmente Saadat y Frost después de la Guerra de los 6 días, en el 68, con la UNESCO, intentando salvar, gracias a Dios, los restos del faro cuando precisamente se iba a acometer una restauración del fuerte de Quad Bay. Si no hubiera sido por esa labor de estos arqueólogos marítimos y esta labor de la UNESCO, no tendríamos el más mínimo indicio del faro. Y más recientemente, en los años 90, fundamental todo el trabajo de Empereur, que es lo que pueden ver a partir del cual las imágenes que pueden consultar y googlear de los maravillosos fondos, tanto en Alejandría como en Abukir. A mí lo que me interesaría decirles es que esta isla aparece ya en la Odisea. Es muy interesante, pero la isla de Faros la tenemos ya en la Odisea.
en un diálogo maravilloso de de Menelao con Telémaco, que le está preguntando, ¿pero mi padre está vivo? Por favor, dime algo para que me sitúe. Y el bueno de Menelao, que se las ha visto y se las ha deseado, le dice, contándole sus aventuras y desventuras, dice, en Egipto, dado que hay cámaras y pueden haber jóvenes, reivindico el lugar de los libros, aunque lo tenga aquí, dice, en Egipto, ansioso ya del retorno, allí me detuvieron los dioses, ya que no les había celebrado las debidas hecatombes, y ellos quieren siempre que sean cumplimentados sus ritos. Hay por allí una isla en medio del embravecido mar, ante la costa de Egipto, a la que denominan Faro, a una distancia como la que recorre una ligera nave en un día, si un viento viene de buen fondeadero, si un viento vibrante le sopla favorable de popa. Allá hay un puerto de buen fondeadero, desde el que las equilibradas naves zarpan a alta mar. Y habla de que allí hace aguada y demás. El lugar era ampliamente conocido, por lo tanto, tal y como estamos diciendo, lo conocían los griegos. Esto de que había un día de distancia le han dado muchísimas vueltas, porque evidentemente, como pueden ver, no había un día de navegación. Lo importante es que a partir de la obra de la fundación de Alejandría, la situación geoestratégica de Egipto cambia. Si el puerto internacional hasta entonces se había situado en la bahía de Abukir, unos 23 kilómetros, a partir de la fundación de Alejandría, todo el tráfico comercial externo de Egipto va a pasar a través de Alejandría, que tenía un canal al sur que conducía directamente a la Boca Canópica, al Nilo, etc. Además, Alejandría tiene una particularidad maravillosa, que es que al sur de esta loma hay otro lago, el lago Mareotis. Con lo cual, había una multiplicidad de lagos, de puertos, de fondeaderos y de comunicación maravilloso. Alejandría comenzó con una posición, digamos, de amistad con sus rivales. Es muy interesante esto. Especialmente el estado comercial de Rodas. No sé si se sitúan, pero por si acaso, Rodas lo veremos en cuanto al Coloso de Rodas. No es casualidad que en Rodas tengamos otra de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque son auténticos iconos representativos de emporios políticos, económicos y culturales. Iconos, skyline, diríamos, en un Nueva York. Con Rodas, Alejandría establece una relación al principio de amistad, de sincera amistad y demás, pero las guerras comerciales se libran siempre cuando uno menos lo espera. La potencia de Roma, después de derrotar a Cartago en la Segunda Guerra Púnica, entra en el Mediterráneo Oriental. A Roma le molesta Rodas como un estado independiente. ¿Qué hace? No hace la guerra a Rodas, sino que beneficia a su rival. Frente a Rómadas, a todos sus estados satélites, los dirige hacia Alejandría y les aconseja que se dirijan y todos y sus agencias, sus compañías, sus banqueros abandonan Rodas y se ubican en Alejandría. Ahí hay unos testimonios papirológicos y epigráficos absolutamente maravillosos de sociedades bancarias, seguros, etc. Una cosa realmente extraordinaria. Y es muy interesante porque Alejandría va a combinar la decadencia política progresiva, porque Alejandría con lo que va a vivir durante 2 siglos a la sombra de Roma, una gran decadencia política, una gran riqueza económica y cultural. Alejandría va a desarrollar una enorme hegemonía no solo sobre el Mediterráneo, sino sobre lo que vendría a ser, todo el comercio tricontinental. Sabemos que desde Alejandría se descubren las rutas de los monzones. Y por lo tanto, si Alejandría había vivido hasta finales del siglo II a.C. dependiente de los caravaneros nabateos y especialmente de todo lo que es la punta del Punt, Somalia, Etiopía, Eritrea, para las relaciones con el Indo, es decir, especias, sustancias aromáticas, etcétera, etcétera, y con el tiempo se da, Alejandría desarrolla unas rutas comerciales propias
para comerciar directamente con todo lo que es no ya solo el Mar Rojo, sino el Océano Índico y China. De hecho, luego lo indicaré, tenemos incluso algún viajero chino medieval en Alejandría, a la altura del siglo XIII, por las distintas rutas de comunicación. Con este punto me gustaría, que ha quedado bastante más deslavazado de lo que a uno le gustaría, con este pequeño primer punto me gustaría pasar a lo que es propiamente el faro. Para el faro tenemos una realidad arqueológica, ya lo aviso, muy pobre, y una realidad literaria e iconográfica muy rica, porque fue un monumento que por sus dimensiones, tengan en cuenta que si para la Gran Pirámide de Egipto se calculan, si no me equivoco, unos 130 metros de altura aproximadamente, o no sé si me estoy quedando corto, no, 160 metros de altura, creo, 130 o 160, perdonen. Para el faro de Alejandría se calculan entre 100 y 120 metros de altura, en una edificación que estuvo en pie aproximadamente 16 siglos, no en toda su grandeza ni toda su altura, pero una obra que resultaba absolutamente maravillosa. La primera cuestión, dice, vamos a comenzar por los cimientos. Bien, fecha de construcción. ¿Cuándo se construye el faro de Alejandría? Las fuentes, que aquí tenemos que hablar en concreto, y es curioso, fuentes muy tardías, en concreto una enciclopedia bizantina del siglo X, la Suda, sobre la Subvocat Faros, y un comentario de San Jerónimo el Chronicon de Eusebio de Cesarea, nos marcan una duda entre si fue Ptolomeo I o si fue Ptolomeo II, es decir, estaríamos hablando entre el 300 y el 280 a.C., quien llevó la iniciativa de la construcción. Fue una construcción tan celebrada que tenemos un epigrama, que lo tienen aquí, de Posidipo de Pella, un hallazgo papirológico maravilloso. Un autor, como pueden ver, muy antiguo, vive entre 310 y 240 a.C., que le dedica un epigrama. Un epigrama en el que celebra a la torre y la pone en relación a la divinidad de Proteo. No he seguido con la Odisea, pero el mundo mítico griego entendía que en el faro, en la isla del Faro, tenía una de sus ubicaciones el dios Proteo. Su hija Idotea es la que ayuda a Menelao y demás. No quiero por ahí seguir. Posidipo celebra la torre como la torre corta, recta y tajante los aires. Es visible de día desde infinitos estadios, mientras que de noche el navegante que vuela llevado por las olas podrá ver el gran fuego que arde en su cima. Este tema de abajo en griego, maravilloso, nos dice el tema de cómo sobre un islote, ven ahí, bueno, Nesidos, dicaiauto, totes Nésidos, Acrompetra Periclistos, es decir, sobre un islote que estaba básicamente rodeado en sus cuatro costados, Ejusa Pirgon Zaumatos, se eleva una torre Pirgon Zaumastos, es decir, admirable. Con lo cual, Estrabón, a finales del siglo I, ya está básicamente en la categorización, como veremos, de maravilla del mundo antiguo. Y ya antes Julio César, y ya antes, y ya antes. Como pueden ver, tendríamos, por lo tanto, a mí lo que me parece muy interesante, sin entrar aquí, siempre el tiempo, sin entrar aquí en los detalles, me parece muy importante que nosotros podamos considerar, que en torno a 280 a.C., es decir, apenas 50 años después de la fundación de esta ciudad, esta enorme torre, bella, elegante y funcional, se elevaba ya en el puerto de Alejandría. Y esto es un elemento muy singular. No es un monumento que se corresponda. En un momento en el cual apenas tenemos documentación histórica de Alejandría, ni literaria, ni histórica, ni papirológica, ni demás. Y que nos habla de una gran voluntad de sus ciudadanos, como ahora intentaré indicar. Tenemos una enorme cantidad de fuentes clásicas. Quizás la más antigua es este poeta, Posidipo, no la más, evidentemente, la más objetiva. Tenemos por descontado a Estrabón, con esta visita presencial a Alejandría, que además él nos hace visitar Alejandría como un viajero
la vería desde el faro, entrando al puerto y visitando sus principales ciudades. Se lo recomiendo muy vivamente su lectura, más lo tienen traducido maravillosamente por Gredos, Estrabón su capítulo 17. Tenemos unas referencias interesantísimas en Diodoro Sículo, también un autor de lengua griega, en el propio Julio César, que aquí le dedica sus aspectos porque en la isla del Faro hubo unas campañas bélicas muy importantes en las guerras civiles. De hecho, la isla sabemos que estuvo habitada hasta las guerras civiles y después la misma básicamente quedó deshabitada. Flavio Josefa en las antigüedades judías también nos comenta, además es un dato que luego entraré, lo que era el recorrido desde la zona de Egipto hasta Jaffa, Jope, en Israel, que era un recorrido de una ruta marítima de 5 días. Plinio, ya en lengua latina, en la Naturalis Historia, por supuesto, Aquiles Tacio, y ya en época tardoantigua seguiríamos con Eusebio de Cesarea, Procopio de Gaza, nuestro San Isidoro de Sevilla, que a la altura del siglo VII, en la gran Wikipedia, con respeto, esto soy profesor, de la época altomedieval, que son sus etimologías, un elenco extraordinario que ha hecho un compatriota nuestro, tan olvidado como San Isidoro de Sevilla, y tan gigante. Por supuesto, le dedico un espacio al Faro de Alejandría, y una nómina de más de una decena, casi una docena, de autores árabes. Debemos tener en cuenta que a principios del siglo VII, Egipto pasa del Imperio Bizantino al Califato, y tenemos una nómina enorme, y muchos de estos visitantes son además de origen andalusí. Granadinos, malagueños, ceutíes, etcétera, que nos han dejado, de hecho, y en concreto quiero citar, en la nómina que no me voy a extender, a Al-Balawi o Ibn al-Saih al-Andalusi, creo que se entiende, ¿no? Que visita en 1166 la torre y nos deja la descripción externa e interna más importante de la que beben todas las representaciones que ustedes pueden ver del faro. No tanto a las fuentes anteriores. Gracias a él, podemos tener claro, bueno, gracias a él me van a permitir, esto serían las fuentes literarias, fíjense, un historiador de la antigüedad, todo el bagaje que debe tener. Gracias a él, gracias a fuentes iconográficas, aquí les enseño, por ejemplo, una ilustración en uno de estos sobres, en Algarnati, este es granadino, nos deja una representación del faro a principios del siglo XII, muy interesante porque vemos, por ejemplo, que la rampa que describen otros autores estaba en pie desde época helenística hasta el siglo XII, y papirológicas, algunas muy dudosas. Este papiro de Artimodoro de Éfeso, para algunos historiadores, como tienen aquí, Peña Olivas, podría haber una representación del faro, para otros es ágrafo, no tiene palabra, para otros es una representación de Hispania. Mapas como la tábula peutingeriana, que es una especie de guía Kamsa fundamental de la época tardoantigua, aunque hay mucha discusión, se conserva en Viena, donde tenemos el faro junto a la boca canópica, fíjense la representación, las distintas estaciones, y por supuesto el material numismático, fundamental para la reconstrucción del faro, fundamental. Aquí les he traído un pequeño elenco, debo reconocer aquí mi gratitud al estudio de Trethewey de 2018, una obra en PDF muy divulgativa, muy rica y muy generosa, porque en muchas ocasiones a la hora de recopilar imágenes y además en lo que significa la actualidad, que tenemos una gran disponibilidad de imágenes, pero a veces los derechos de autor nos impiden su difusión. Fíjense en las obras, en las amonedaciones más antiguas, tienen aquí la de Domiciano en su décimo año, nos muestran al faro solo, aislado. Se ven sobre el cuerpo inferior, ahora entraré en la descripción de la obra, unas figuras, probablemente unos tritones, y una figura gigantesca, Poseidón, Zeus, Soter, en la parte superior. En las amonedaciones a partir de Adriano, he pasado al siglo II después de Cristo, ven que el faro aparece acompañado de una figura femenina que lleva un timón, es Isis Faria. La divinidad Isis tuvo un culto extendidísimo por todo el Imperio Romano, no solo en ciudades de costa, es decir, tanto en puertos marítimos como fluviales.
La pueden tener aquí en Sagunto, hay un relieve maravilloso, la pueden tener en capitales de la meseta interior como Clunia Sulpicia, donde se le rendía culto, y por supuesto no había puerto marítimo que se preciara que no tuviera su santuario a Isis Faria, la salvadora. Esto me llevará al final, porque el faro es asociado a la salvación del navegante. Isis, apotropaica, protege al navegante. Fíjense el tamaño gigantesco, esto es herencia del mundo antiguo. Homero se imaginaba a los dioses como unos gigantones de 3 metros, y se contempla satisfecha y tranquila al faro que protege a sus devotos navegantes. Y en época un poquito posterior, sobre todo, como pueden, aquí tienen al final, Cómodo, nos hemos ido al siglo II después de Cristo, tenemos una asociación muy interesante y además unos tipos que vienen de amonedaciones de época de Nerón, que es la imagen del faro y junto a él la galera navegando plácidamente a su sombra. Muy bien. Con junto a esto, no quiero dejar de señalar cómo, de manera sorprendente, tenemos una representación en mosaico maravillosa en la Basílica de San Marcos de Venecia, en la cual luego entraremos a discutir sobre todo por la cúpula, porque en San Marcos, obispo de Alejandría, está ahí llegando en marca para la evangelización y el anuncio del Evangelio en su querida ciudad, donde fue enterrado y demás. Y es muy interesante los libros. Esto me pareció absolutamente maravilloso, este apunte, por cierto, de Peña Olivas, de cómo esta tipología del faro la podemos encontrar, porque el libro es un material que viaja, a diferente del mosaico y demás, igual que la moneda, y el icono viaja. Es muy interesante cómo en un mapa del Burgo de Osma, fíjense ustedes dónde estamos hablando, el Duero, provincia de Burgos, del siglo XI, tenemos una tipología del faro de Alejandría muy concomitante con la que podemos ver después del maestro musivario de San Marcos de Venecia, que evidentemente no vio ni de casualidad, sino que le llegarían este tipo de imágenes estandarizadas del faro. Junto a ello tenemos algunas fuentes arqueológicas que nos reconstruyen también al faro. Esta es la más interesante, la torre de Abusir, sobre un cenotafio del dios Osiris en Abukir. Si yo entro en la descripción del faro, podríamos deducir, por lo tanto, que el faro se componía fundamentalmente de 3 cuerpos geométricos. Un prisma inferior, que en un conjunto podemos suponer que mediría unos 60 metros de altura. Pueden observar que está ligeramente inclinado en forma de talud. Eso es una riqueza de la arquitectura monumental egipcia. Si se van ustedes a los grandes templos de Luxor y demás y ven los muros exteriores, verán como en el mundo egipcio, para las grandes edificaciones, se conocía el valor estratégico del talud, inclinado exteriormente, recto interiormente, para todo el tema de que el peso de la gravedad cayera hacia el interior del edificio y darle más estabilidad al mismo. Solo para que les sirva, el miguelete son 50 metros de altura, con lo cual pueden ustedes ya imaginarse en una roca plana sobre el mar un prisma de 60 metros de altura sobre el que se erguía una torre octogonal de 30 metros de altura. Solo tenemos seguro, básicamente claro, estas mediciones, sobre todo por todos los viajeros árabes. Y sobre la misma ya viene toda la duda. Un probable cilindro, cerrado o no, rematado, como ven, en una cúpula de carácter cónico, y y aquí viene una duda muy profunda, si estaría sobre esa cúpula o en la zona del cilindro, una estatua gigantesca. Podemos deducir, por lo tanto, un edificio absolutamente maravilloso. A mí me parece especialmente interesante tener en cuenta no solamente su grandeza, sino su estilización. Tenemos detalles técnicos de la misma, como por ejemplo que utilizaba grapas de plomo para el tema sísmico. Y sabemos que aguantó un innumerable... Si quieren les hago una pequeña y rapidísima para que vean ustedes lo que aguantó el edificio. Sabemos que en 491 el emperador Anastasio repara la parte inferior por un incendio. Que en el 796 un terremoto pavoroso colapsó el cilindro superior.
Sabemos que en el 835 esa parte superior fue ocupada por una mezquita y parece que en esos momentos el faro no tenía una función luminaria, sino meramente religiosa. Sabemos que un nuevo terremoto en el 951 y otro en el 956, que por cierto sabemos que ese terremoto duró 30 minutos, derribó esa mezquita de madera y se edificó a continuación una nueva mezquita y un brasero para recuperar las funciones probablemente de faro y de luminaria. Sabemos que en 1262 aguantó otro terremoto y tsunami, el vetusto edificio, y por una crónica cristiana sabemos que el 8 de agosto de 1303 un pavoroso terremoto liquidó el edificio dejándolo en ruinas. Lo sabemos porque un cartógrafo árabe de Montpellier, Ibn Battuta, en 1349 visita el edificio y no puede acceder a su interior. Sabemos que en 1335, si estaba mal, hubo un nuevo terremoto que acabó de derribar lo que quedaba y sabemos, como les decía, que el sultán Qaid Bey aprovechó el lugar para la edificación de la fortificación actual. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es que de este maravilloso edificio tenemos una enorme duda de su interior. Creemos que tenía una forma de rampa interior. Bueno, si todo esto... Bueno, querría comentar dos cosas de su forma. Una, la forma octogonal. ¿Por qué tenía el cuerpo medio forma octogonal? La respuesta nos lo da un edificio muy posterior del siglo I a.C. que copia el modelo, la Torre de los Vientos de Atenas. Por lo tanto, sabemos que la forma octogonal estaría orientada hacia los 8 vientos, hacia los puntos cardinales. De la misma manera que noticias posteriores nos indican que funcionaba como un orologio. Seguro que era un observatorio astronómico, un reloj solar, una clepsidra o reloj de agua, etc. Seguro. Porque además detalles tales como los tritones que soplan unas conchas marinas que aparecen en las monedas, aparecen en la Torre de los Vientos de Atenas, fíjense en forma de relieve en cada uno de ellos, que están representando a los vientos. El que tienen aquí, ves, representa al Bóreas, es decir, al viento del septentrión, al viento norte. Aquí tendrían, y aquí utilizo la obra monumental de Hermann Thiers de 1909, una evolución tipológica del edificio durante 16 siglos. Aproximada. Esto es lo que van a ver por todas partes. De todas maneras, deben tener en cuenta que esto es una propuesta de Hermann Thiers, de 1909, que no pudo estudiar a los estudiosos árabes. Nosotros tenemos silenciado, y es una auténtica lástima, una maravillosa traducción de Asín Palacios de 1933, que trabajó con un gran arquitecto, Modesto López Otero, que planteó esta reconstrucción del faro. Me parece especialmente interesante que Modesto López Otero, a la hora de trabajar los cálculos de las fuentes árabes, no solo ve un edificio alto, sino un edificio matemáticamente muy proporcionado. Ve proporciones de 6 a 7, triángulo equilátero y demás, lo cual es una pista que desgraciadamente creo que está bastante olvidada en la investigación contemporánea, tal y como ahora voy a comentar, que seguramente nos podrían dar claves muy interesantes de la elevación del edificio. Y las propuestas de elevación han continuado. Voy a intentar avanzar, pero que tengan en cuenta que es un tema absolutamente abierto. Aquí tiene, por ejemplo, una propuesta de Peña Olivas del año 2016 o otra de Durán del año 2011. Aquí tendría una de las pocas propuestas interiores y realistas de cómo pudo ser. Es decir, un cuerpo muy simétrico, un uso y, si quieren, abuso de la bóveda, evidentemente, y un cuerpo cilíndrico vacío alrededor del cual crecería una rampa. Rampa a través de la cual, bueno, algunos artistas podrían imaginarse cómo se portearía el combustible en la parte inferior, incluso utilizando animales de carga. Me interesa simplemente, y aquí casi voy a hablar de memoria, de detenernos en la luminaria. Vamos a ver, un faro. El faro de Alejandría emitía luz, emitía humo. ¿Cómo funcionaba? Aquí estamos nosotros con las máximas dudas. Las fuentes árabes dan unas historias fabulosas sobre una especie de espejo hecho de distintos metales y demás, una cosa realmente maravillosa. Incluso existe un cuentecito maravilloso del eunuco y el espejo, de que un emperador bizantino habría enviado a un eunuco como falso converso para engañar al sultán Omeya y diciéndole que había joyas enterradas, escondidas en los muros del faro, destruir este espejo y demás, porque era una fuente de observación e incluso una especie de máquina de guerra que funcionaría a manera de lupa, quemando las naves a distancia.
Pero en esta reconstrucción que le decía de Hermentiers, ha habido investigadores que han considerado que el faro funcionaría como una especie, es decir, emitiría la luz sobre todo a través de espejos reflectantes. No sería tanto una gran llamarada como un fuego perpetuo, es verdad, combustible. Uno de mis hijos el otro día estaba muy asustado diciendo, papá, ¿quemaron 1 millón de árboles? No. Egipto no tiene grandes bosques. En Egipto crecen árboles que podemos denominar casi arbustos y por lo tanto el fuego de estar alimentado no sería con grandes cantidades de madera, sino de sustancias combustibles. Probablemente la nafta, un hidrocarburo que sabemos que se producía en la cercanía y que sobre madera muy seca provoca una llama continua. Aquí lo interesante es que para algunos investigadores el faro emitiría una luz que tenemos noticias de que llegaba hasta 50 metros de altura, hasta 50 kilómetros de distancia, entre 50 y 55 metros de distancia. Para otros autores, como tiene aquí la reconstrucción, sería fundamentalmente un fuego y un humo en un cilindro abierto. Y para otros, aquí tienen por ejemplo la propuesta de Peña Olivas, que entiende que la cúpula podría ser una cúpula de cristal o de algún tipo de yeso translúcido dejando pasar humo, como los faros de los siglos XVI y XVII, y para otros, y me parece especialmente interesante, aquí tienen por ejemplo el sistema de humo, porque una columna de humo se ve a una distancia extraordinaria, sobre todo piensen en el tema del horizonte y la navegación. Y me parece muy interesante cómo recientemente, en líneas de investigación que tienen que ver con la construcción en la antigüedad, aquí pongo Durán, para tanto el Faro de Alejandría como para nuestra querida Torre de Hércules en La Coruña, se han llegado a plantear si ese sería una especie de espejo cóncavo que podría haber funcionado con una máquina rotatoria. No perdamos de vista todo el conocimiento científico y técnico del museo y el hallazgo de determinados papiros donde, por mencionar, tenemos conocimientos de máquinas de vapor y de ingenios, etc. Pero que tengan en cuenta que detrás de todo esto hay mucha investigación y también, no cabe decirlo, bastante incertidumbre. ¿Quién elevó esta maravilla? ¿Quién es el arquitecto responsable de esta maravilla? Tenemos el nombre y muchas dudas. Nosotros sabemos por 2 textos, uno de Estrabón, siglo I a.C., es decir, unos 200 años posterior, otro de Luciano de Samosata, que Sóstrato de Cnidio era el responsable. El problema es, ¿pagó la exorbitada cantidad de 8 talentos que Plinio el Viejo nos dice que costó la obra? ¿Fue el arquitecto? Si uno rasca en la historia personal de Sóstrato de Cnidio, se encuentra con un altísimo, bueno, se presenta a sí mismo como, aquí lo tienen en griego, perdonen, Philos ton Basileon, es decir, amigo del rey, es decir, funcionario del más alto nivel en la corte lágira, que sabemos que desarrolló labores diplomáticas tanto en el santuario de Delfos como en Delos, por dedicatorias y estatuas que le elevan a él. Fuera un ingeniero y arquitecto, porque él aparece asociado a 3 monumentos, en el propio Cnidio, en una especie de basílica colgante, en Delfos a una reconstrucción de un salón donde se reunían los cnidios, la isla famosa por la Afrodita de Cnido, por el Faro de Alejandría. Ya fuera arquitecto e ingeniero, ya fuera potentado, amigo del rey y evergeta, se entiende, en la antigüedad, Sóstrato es a quien le debemos esta maravilla, que de hecho causaba curiosidad en la antigüedad, un epígrafe donde se le mencionaba a él y no al rey. De hecho, Luciano indica con cierto sentido del humor, posiblemente es una pura fábula, que Sóstrato de Cnidio había hecho un epígrafe en yeso con la dedicatoria al rey, sabiendo que el tiempo y las inclemencias harían caer este revoco de yeso y quedaría sobre el granito, que sabemos que se conservaba hasta siglo XII y XIII, su nombre y su dedicatoria. En cualquier caso, yo querría indicar que esa dedicatoria es tremendamente interesante. A mí, como historiador de la antigüedad, y estoy profundamente agradecido, me ha resultado muy interesante. Porque Sóstrato dedica el faro a los dioses salvadores. Ahí tienen el tal Tetos, Ploexómenon, Soterias. Ese es el texto de Estrabón, que diría que Sóstrato
lo hizo para la salvación de aquellos que surcan el Ponto, que surcan el mar. Pero Luciano nos dice, perdón, que se me ha desconfigurado completamente el texto, dice, Sóstratos, el hijo de Dexífanes Nidio, lo dedicó a los dioses salvadores, Zeois Sotersin, en beneficio de aquellos que surcan los mares. ¿Qué dioses salvadores? El texto es oscuro y probablemente era su voluntad. Zeus Soter, sin duda. Una referencia velada a Ptolomeo I Soter y a su esposa Berenice. Podría ser. Es verdad que esto se había desechado en los años 70 por parte de Fraser, de que parecía extraño que se le dedicara a Ptolomeo Soter divinizado, pero la arqueología subacuática de Emperer y compañía ha documentado unas parejas de imágenes gigantescas de monarcas lágidas, el soberano de tipo egipcio, la soberana tipo Isis, que parece estaban en el ámbito del faro. Probablemente dejando una constancia, estoy hablando de unas estatuas de probablemente en torno a 13 metros de altura, y que en este caso no es material de desecho, sino que estaban ubicadas en el ámbito del faro, para que la gente visualmente, todos los navegantes, mercaderes y potentes que visitaran Alejandría, vieran la asociación del monumento con la dinastía lágira. Por lo tanto, podría ser. Aparte de ello, tenemos a los dioscuros, unas divinidades que muy queridas por los navegantes, por cuanto cuando un navegante en una tormenta veía el fuego de San Telmo sobre el mástil, entendía que los dioscuros le estaban acompañados. Además, hay una noticia bellísima de San Lucas, que navega de Malta a Roma en una nave alejandrina con San Pablo e indica que la nave alejandría tenía el emblema de los dioscuros. Podría ser Poseidón, podría ser, o en conjunto de una manera amplia. A uno nunca se le olvida que los griegos llegaron a elevar altares al dios desconocido, a todos aquellos divinidades invocadas por aquellos que se quisieran encomendar a ellos al entrar a un puerto, como ven, multicultural. Y perdón por el término, que le tengo cierta aversión. Cerrando, en concluyendo, ustedes están teniendo una paciencia exquisita conmigo, me gustaría decir dos detalles. La primera, la trascendencia del edificio. Debemos tener en cuenta, primero de todo, el faro de Alejandría no fue en absoluto la primera luminaria. Si uno se va, por ejemplo, a los trabajos de Honor Frost, que tiene un artículo maravilloso, el año 2000, nosotros podemos retrotraer en Ugarit y Biblos estructuras turriformes asociadas a emporios comerciales, santuarios, con terrazas sobre las que muy probablemente hubo fuegos, humaredas, con esta función de hito, indicador y luminarias nocturnas. En todo esto hay un problema de fondo. La arqueología marítima tiene muchos tópicos, si ustedes leen. Tópicos tales como que no se navegaba de noche, tópicos tales como solo se hacía navegación de cabotaje pegados al mar, tópicos tales como que solo se navegaba en invierno, a los cuales la gente del mar podría indicar averías, tormentas, pérdidas, necesidades, etc. Todas las fuentes antiguas, porque el faro se ha discutido mucho, todas las fuentes antiguas hablan de la luminaria del faro. De hecho, Plinio llega a decir que el problema del faro es que se podía confundir con las estrellas, porque daba una luz tan potente que al estar en la línea del horizonte se veía la luz por encima de la luz del horizonte y se le confundía con una estrella, con un satélite, diríamos. Estas luminarias, como vamos, nos llevan desde época del bronce, las tenemos muy bien documentadas por todo el Mediterráneo oriental, sería larga la nómina de lugares, y sabemos que tienen como hito arquitectónico el faro, porque es verdad que el faro recoge una tradición anterior, tanto a nivel comercial como a nivel militar, atención, en Acra, es decir, en lugares destacados, en puntas y demás, pero el mundo romano va a desarrollar esto como un auténtico prototipo. Aquí tienen simplemente dos expresiones en mosaico de faros de época romana. El que tiene a la izquierda
es de la Plaza de las Corporaciones en Ostia Antica. Yo he tenido la suerte y el honor de visitarla. Pueden observar ahí una estructura torreforme de pequeño nivel en el centro del maravilloso puerto, comenzado por Augusto, remodelado por Trajano, y pueden observar ahí una estructura torreforme del tipo del faro. Y a la derecha, en un lugar como Toledo, en este maravilloso mosaico, tienen una estructura turriforme que, si no es el faro de Alejandría, no nos importa. Está representando un faro de época romana. Porque en época romana ya se ha asumido este tipo de infraestructura. Y en ese sentido debemos reivindicar nuestro patrimonio, la Torre de Hércules. Y es curioso que se llame Torre de Hércules porque realmente Torre de Hércules era el faro de Cádiz, que tenía encima un Hércules. Quizás giratorio, no lo he dicho. No fue la Giralda el primer monumento que ha tenido en su cúspide una veleta giratoria indicando la dirección del viento. Probablemente el faro de Alejandría tenía una imagen giratoria de Zeus o de Poseidón, probablemente, y el faro de la Torre de Hércules, la llamamos Torre de Hércules, por el faro de Cádiz, la Torre de Hércules es un faro muy inspirado en Alejandría, posiblemente tanto en su estructura como en su funcionamiento. Aquí se han podido hacer estudios realmente maravillosos de cómo en un faro que controlaba la comunicación marítima hacia todo lo que es la zona de Britania, se edifica un faro donde es casi seguro que tuviéramos una luminaria giratoria, atención, utilizando la fuerza del agua, y que además tiene unos paralelos muy interesantes, tanto en Inglaterra, en Dover, como en la costa de Normandía, porque hay toda una serie de rutas comerciales. Y además no quiero dejar de indicar, aunque esto evidentemente, el faro de Alejandría ha tenido una gran importancia, con gran seguridad, en lo que es la arquitectura islámica. No es casualidad que en el mundo árabe se denominaba al faro manar, minarete, lugar elevado. Y esta concepción de los minaretes como torres elevadas, poligonales, diferenciadas de la mezquita, con toda seguridad en el Egipto fatimí y con bastante seguridad en otros ámbitos, aquí no me quiero meter, pero esto es muy importante en la historia de nuestra arquitectura, ahora lo diré por qué, es muy probable que tuvieran como última referencia el faro. Porque de hecho, cuando en determinadas obras árabes se representa al faro, fíjense qué interesante, se le asocia instintivamente con un minarete, en una relación de causa-efecto. Y lo digo porque a mí personalmente, antes de llegar a las conclusiones, muchas veces yo me he planteado un par de preguntas. ¿Por qué en la Europa occidental, por qué en nuestro gótico mediterráneo, llegado un momento, aparecen los campanarios exentos y poligonales? Tienen uno aquí al lado, el Miguelete. ¿Por qué? Y es posible que en todo esto, y aquí no quiero continuar porque yo soy especialista en la antigüedad, no en la Edad Media, en todo esto haya que hacer una contribución, por supuesto, a la arquitectura almohade, por supuesto, pero esa arquitectura almohade, esa visión de la torre exenta, elevada, geométrica, de forma pura, tenga un último referente en el faro. Solo quiero terminar, aparte que el propio término de la isla pasó al edificio y del edificio en casi todas las lenguas a nuestra tal. Solo quiero acabar en una cosa. Es muy hermoso en ver en la historia del faro de Alejandría una gran continuidad. Cuando uno ve esos faros de la época del Bronce Medio, observa cómo en las escaleras se emplearon anclas de piedra, en el sentido del faro y de la asociación del faro como un lugar seguro. A mí me recordaba el escudo del Ateneo, en el que de hecho tienen un ancla, un símbolo hermosísimo que tiene todo un trasunto no solamente en el mundo cristiano, sino que nos lleva hasta el bronce en Mesopotamia y que nos habla de una cosa, del faro como un lugar que inspira seguridad, un espacio salvador, una luz que guía, que conduce. Y yo creo que en estos momentos en los cuales tantísima incertidumbre estamos viviendo, y retomando lo que era el punto inicial,
Yo creo que el espíritu del Faro de Alejandría como una luminaria, en esta tarde, en esta sencilla comunicación, y con todo el interés de esta institución por el saber, es la mejor continuidad y metáfora de lo que debe ser nuestro amor por la cultura clásica y nuestro empuje por Occidente. Muchas gracias.